No es que Dios creó al hombre en el Edén, el hombre se desvió, Dios dijo, ¿qué hago? Improvisó el imperio de Israel y después la iglesia. No, estuvo en el plan eterno de Dios. Dios siempre tenía la iglesia en su mente. Y cuando hablamos del plan eterno, debemos entender que hay muchos planes dentro de la iglesia, para la iglesia. Voy a nombrar uno. Uno es el plan de salvación. Esto se desprende de estar dentro de la iglesia. Nombren ustedes otros planes que hay dentro del Evangelio, dentro de la sana doctrina, el Nuevo Testamento. ¿Qué otro plan, se imaginan ustedes, aparte del plan de salvación, está inserto en la iglesia? Es parte de la iglesia como doctrina. La adopción. Congregarse, el plan, ya lo vamos a poner todo como plan. Pero a eso le vamos a llamar plan de adoración. ¿Ya? Congregarse es parte del plan de adoración. El plan de adoración. Nombremos otro. Yo pienso en la adopción, porque como para llegar a ser parte de la familia de Dios, dice llegar a compartir la naturaleza divina. En este momento somos carne corruptible, pero el plan de Dios es llegar a ser familia. Claro, pero eso está inserto en el plan de salvación, de ahí se desprende la adopción, de ahí vamos a hablar de ese y ahí va a ir ese punto importante que lo vamos a dejar ahí en negrilla, destacado. Pensemos otro plan más que está dentro del Evangelio o la sana doctrina. Santificación. Dejémoslo acá, Ahí, ¿no es cierto? que está inserto ahí, después lo vamos a explicar por qué. Edificación como crecimiento, como desarrollo. Ya el plan de edificación, ¿sí? El plan de edificación. ¿Qué otro plan hay? Buscar a los perdidos, para... Ya, el plan de evangelización. Ya, y así se desprenden muchos planes. Voy a agregar otro para que sean 5. El plan de organización. Es decir, cuando Dios diseñó la iglesia, el reino eterno, Él diseñó todo esto y muchos otros planes dentro de la iglesia. Debemos entender eso. Y dentro de esto se desprende cada uno. Ahora hay un texto que yo quiero leer, que es Mateo capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vamos a anotar por acá. ¿Alguna hermana me ayuda con el texto? 12. ¿Sí? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muchas gracias, hermana. Bien, nosotros debemos entender acá este texto, pero en el contexto de ese tiempo. Cuando la Escritura habla de libros, no se refiere a lo que nosotros tenemos, a páginas, sino que es un rollo. Entonces, la Escritura aquí está hablando de lo siguiente. Está el juicio, están las personas, están los cristianos, los no cristianos, los creyentes, no creyentes, todos dicen. Ese es el contexto. Y dice ahora que viene el juicio. ¿Cómo se juzga? ¿Qué? Porque para juzgar existen muchos criterios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Se abrieron los libros. Es decir, se abrieron los rollos. Y dice que además de los libros, se abrió otro libro que es el libro de la vida. El libro de la vida, para resumir, porque no es el tema, puede ser un tema de otro estudio, es un registro espiritual donde están todos los salvos con sus hechos que lo promueven para ser salvos. Es decir, están todos los cristianos fieles, los hijos de Dios, con sus hechos registrados. No está registrado todo el mundo. El libro de la vida es aquel que está registrado los fieles. Como dice Apocalipsis 3:10, los que fueron fieles hasta la muerte. Ahí está el libro de la vida.
pero dice que están muchas personas, hay acá, que van a ser juzgadas por lo que decían los libros. Esto es lo mismo que ocurre en un juicio terrenal. Cuando está el imputado, entre comillas, los abogados llevan las leyes. Ley de tránsito, ley de alcohol, ley de esto, otro, ley de aquí, ley de allá, y en base a eso se dirime el juicio. Él es culpable por esto, no es inocente, o hay que rebajarle una pena, no merece una pena mayor, por los libros, porque todo esto, hermano, está prescrito. No es que se le ocurre a alguien, como hay juicio en algunos lugares, sobre todo islámicos, donde un consejo dice, no, yo creo que lo que hizo es digno de muerte. Y otro dice, no, yo creo que lo que hizo es digno de cortarle una mano nomás. Y hay especulación ahí. No, aquí está todo establecido. Y esto es lo que Dios estableció en esos libros. Es decir, el cristiano va a ser juzgado, si está en el libro de la vida, va a tener acceso al Evangelio, a la salvación y las promesas del Evangelio. Pero el mundo va a ser juzgado de acuerdo a los hechos de lo que estaba escrito en los libros, en las Escrituras. Por eso es importante entender esto. Ahora, de aquí nosotros vamos a ver que Dios dice que para nuestro plan de salvación hay un libro, hay un capítulo y un versículo. ¿Cómo sabe usted que Dios nos ama? Hay un libro, capítulo y versículo. ¿Dónde lo dice? ¿Cuál? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya tenemos que en el plan de salvación tenemos Juan 3:16. Hay un libro, capítulo y versículo que lo estipula. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es una especie de estudio con tarea. ¿Ya? Es una especie de estudio donde cada uno va a hacer lo siguiente para cuando retomemos esto, porque el próximo es cántico y el que viene le toca a Pablo y ahí vamos a ver después cómo seguimos. Pero esto es con tarea. Por ejemplo, vamos a tomar un mandamiento y debemos entender que cada mandamiento o cada plan que tiene Dios tiene 3 etapas. Vamos a ver cuáles son las etapas. Primero, esto es un poco complejo, pero después lo vamos a ir entendiendo. Primero, el plan de salvación, de adoración, edificación, evangelio, bla, 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 tiene requisitos. Es decir, no cualquiera puede ser salvo. Hay requisitos para ser salvo. Para adorar a Dios igual. La gente cree que cualquiera puede adorar a Dios. Mentira, hay requisitos. Punto 1, para algún plan, para un mandamiento, hay requisitos. Número 2, hay un procedimiento. Es decir, acá está mi hermano Héctor, pero el primero quiere ser salvo, él es apto para ser salvo, reúne los requisitos, ¿es salvo? No, hay un procedimiento ahora. ¿Se fijan? Entonces no es todo como la gente de repente estipula y piensa, no, yo quiero adorar a Dios, voy y lo adoro nomás. No, hay un procedimiento, está establecido por Dios, y el procedimiento que Dios da para la salvación, hay un libro, un capítulo y un versículo. ¿Por qué hay división en el mundo ahora? Porque la gente opina de acuerdo a las emociones. No, yo creo que aquí andan como los islámicos de repente en algunos países. No, él robó una vaca, yo creo que hay que cortarle un dedo. Ellos especulan, la ley no está establecida. No, robó una vaca, una mano, no, el brazo. Y se reúnen los más ancianos y dirimen ahí cuál va a ser la pena. Y otros dicen, no, démosle una oportunidad, a la segunda le cortamos la cabeza. Nosotros no somos así. Para nosotros, cada cosa que Dios dice que es lo que hay, un libro, un capítulo y un versículo. Debe entender, hermano, lo siguiente, que por eso Dios estableció la iglesia desde el principio. La iglesia no es un accidente, estaba en los planes de Dios desde el principio. No es que Dios se le ocurrió, chuta, el pueblo de Israel me falló, fue Jesús a la tierra, no lo pescó nadie, hagamos la iglesia. No, hermano, aunque usted cree, hay doctrinas que dicen eso. Tal vez lo estoy como caricaturizando, pero hay doctrinas que manifiestan eso.
Entonces Dios en su plan eterno ideó ciertas reglas y normas para la iglesia. Y por último, aparte de tener requisitos, procedimiento tiene un propósito. Pregunta, ¿usted se reúne para qué? ¿Para qué nos reunimos? A ver. Al adorar a Dios, es un propósito. Edificarnos es un propósito. Nos reunimos para algo. Otro mandamiento, hermana. Venga su mandamiento a su cabeza, cualquiera, hermana Blanca. Bautismo. El bautismo. Requisitos para ser bautizado. Leer. Creer. Comprender el Evangelio. Comprender el Evangelio. Dar el paso. Tomar la decisión. Bueno, el bautismo sería eso. Arrepentirse. Arrepentirse, Confesar. confesar. Reconocer. La palabra. Un niño de 5 años puede hacer eso. ¿Sí? Eventualmente podría repetirlo en forma mecánica, pero no lo va a entender. Conocer bien la palabra. Conocer. Comprensión. Conocer. Entonces, esos son los requisitos para el mandamiento que nombró la hermana, que es el bautismo. Procedimiento. ¿Cuál procedimiento del bautismo? Sumergirse. Sumergirse. Venga para acá, usted está enfermo, un poquito de agua en la frente. No, el guaguita, un poquito de agua en la frente. Hay un procedimiento. Y para el procedimiento hay libro, capítulo y versículo. Para los requisitos hay libro, capítulo y versículos. Ahora, propósito del bautismo. Salvación. Salvación, Perdón de pecado. perdón de pecado, Acceder a la vida eterna. vida eterna. ¿Y ahí lo que nombró usted antes? Adopción. Ser adoptados hijos de Dios. Ser añadido a la iglesia. Ser añadido a la iglesia, amén. ¿Qué otro propósito tiene el bautismo? Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Hechos 2. Pasar a formar parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Hechos 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y Recibiré el don del Espíritu. recibir el Espíritu Santo. ¿Se fijan, hermano? Hermano. Tomar conciencia que nueva criatura es. Amén. ¿Se fijan? Por eso la escritura no es cuadrada, pero sí, para cada cosa tiene un libro, capítulo y versículo. Lo que dice el hermano José, la escritura lo dice. Hay un libro, un capítulo y versículo, que somos nueva criatura cuando somos bautizados. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema de la división? Porque hoy día hay cientos de plan de salvación, cientos de plan de adoración, cientos de plan de edificación, evangelización, organización, y lo que se nos venga a la cabeza, ¿por qué hay cientos? Porque la gente para lo que hace habla desde la emoción, no habla con libro, capítulo y versículo. Y recuerde que al momento de que usted vaya a ser juzgado, dice que van a ser abiertos los libros, capítulos y versículos. Va a ser juzgado de acuerdo a la Biblia. No de lo que se le vino a la cabeza. Entonces, hermano, a ver, hermana Sara, denme cualquier mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios cualquiera. Estudiar su palabra. Estudiar su palabra. Requisitos para estudiar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que cualquiera para estudiar la palabra de Dios? No, pues, hay requisitos. Veamos algunos requisitos. Creer, no sé, tener fe. Buscar Creer, a Dios. tener fe, Querer buscar a Dios. querer buscar a Dios. Eso es indispensable para estudiar la palabra de Dios. Hay gente que se pone a leer la escritura para buscar contradicciones, para echar abajo el cristianismo. ¿Está estudiando? Sí, está estudiando. ¿Pero está estudiando según Dios? No. Entonces, requisitos para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué fue? Han dicho 2 requisitos. Creer, dijeron creer. Creer Querer buscar. y querer buscar a Dios. Y hay otros más. Hay libros que apoyan, por ejemplo, querer buscar a Dios. Pero hay algo que siempre converso con la gente, la sinceridad, la honestidad, como cuando en el libro de Hechos dice, estos eran más nobles, Amén. porque... Y ahí usted está citando un texto que apoya ese requisito. Claro, porque Está citando un texto. lo mismo que usted decía, de distintas denominaciones, distintas formas y planes, justamente hay distintos propósitos en estudiar la Biblia. Po. Uno prácticamente... Ya, pero vamos al requisito. Vamos, Después vamos a los sí. procedimientos y propósitos. Ya, entonces, según la escritura, hay requisitos. Querer buscarle, tener
tener fe. Ese es el requisito y puede que a lo mejor conversando se desprendan otros. Pero es indispensable, por eso la Escritura dice que busca, crea que hay. ¿Qué hay? Leer y entender la palabra también. Ya, veamos ahora. ¿Cuál es el procedimiento para estudiar la Escritura? Para poder entender lo que uno quiere hacer. Llegar al bautismo tiene que Ya, estudiar. para llegar al bautismo. Para saber lo que quiere hacer. Leer. El procedimiento es leer. Entonces, Hay personas que dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiende porque no sabe qué versículo y capítulo y todo eso. y yo me atrevería a decir, un procedimiento básico para estudiar la Escritura es orar antes. Dios lo dice. Hay texto para ello. El que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pida. Entonces es un requisito básico. ¿Y cuál es el propósito, hermana, de estudiar la Escritura? Conocer, ser sabio, Conocer la voluntad de Dios. conocer la voluntad de Dios, y eso es lo que dice, por ejemplo, el texto más conocido de esto, 2 Timoteo 3:16. La Escritura es útil para esto, y pone a hacer una infinidad de listados de propósitos. Entonces, hermano, el problema que surge hoy en día, cuando nosotros analizamos de por qué hay tanta división, por qué hay tantos planes de salvación, tantos planes de organización, tantos planes de evangelización, de edificación, es por eso, porque la gente no va a esto, sino de la emoción. Especula. Yo creo, yo siento que con esto puede funcionar y ser mejor. O me gusta. Y aquí me voy a colgar de una de las conclusiones, que el hermano habló una cosa en su mensaje y decía que en el Evangelio la mayoría nunca tiene la razón. Y voy a ser enfático en eso, porque nunca la mayoría en el Evangelio tiene la razón. Vea cualquier época, cualquier dispensación de la Escritura, cualquier dispensación. Piensa en el diluvio. ¿Cuántos tenían razón? Uno. Salvaron 7. El mismo que estaba hablando, el ejemplo que puso el hermano, la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Cuántos? Uno. Cuando llegan los espías del informe y todo el pueblo se rebela y quiere volver a Egipto, ¿cuántos realmente dijeron, no, yo creo a Dios, tomemos Palestina, tomemos Canaán? ¿Cuántos? 2 hermanos. En el Evangelio, los fieles que creen en las cosas del Señor, siempre somos minoría. Siempre. Nunca vamos a ser mayoría. Nunca hemos sido mayoría. Fíjense que cuando yo predicaba la semana pasada, que cuando Jesús murió, el Sanedrín se confabuló para, con falsos testimonios y cosas medias raras, matarlo. Pero en el Sanedrín habían creyentes en Jesús. Según la evidencia que hay, 2. Hermano. Algo bien curioso. Se va a contar el milagro, pero no el santo. 2 personas leen la misma Biblia, la misma. Sin embargo, los 2 tienen distinta interpretación. Eso falla, los requisitos para estudiar la Escritura. Pero es que este es un milagro que sucedió hoy. De la misma Biblia se le da una segunda interpretación. Y el castellano es uno solo. Claro, lo que pasa, hermano, disculpe, hermanito, para estudiar la Escritura hay requisitos. Las hermanas, ¿qué decían? Que hay que ir con una actitud honesta. Pero si yo voy con una actitud de la mayoría manda, voy a entender cualquier cosa. O si yo voy con la actitud de criticar la Escritura, voy a entender cualquier cosa. Hay requisitos para que se complete el plan que Dios dice, hay requisitos. Si yo no tengo un corazón honesto y sincero, piense, hermano, en el etíope. ¿Por qué el etíope llegó a la salvación? Vea su corazón del etíope. Ese es el tema. Hermano,
Sí, yo creo que un requisito importante que hemos comprendido nosotros como cristianos el día de hoy es el contexto. El contexto en el que vamos a estudiar el pasaje es súper importante porque eso se escribió en un contexto. Y si le damos cualquier contexto, vamos a entender cualquier cosa. Y ahí se desprende otro tema más de los que hemos analizado, entender el contexto de la escritura. Porque como cuando uno lee 1 Corintios, dice que la mujer ore con velo, si vamos a cumplir eso sin entender el contexto, vamos a parecer todo ir aquí las hermanas con velo. Pero hay que entender el contexto. Y ahí el mismo texto dice que eso no es una costumbre entre la iglesia, sino que era una costumbre de ahí, lo dice. Pero hay que leer un poquito más arriba, un poquito más abajo, para aislar el contexto. Entonces, y así nosotros podemos ver, hermanos, que para cada mandamiento de Dios hay requisitos, procedimiento y un propósito. Por ejemplo, se habló del bautismo, ¿cierto? Hablamos del bautismo. Ustedes se han puesto a pensar por qué en Hechos 19 toda esa cantidad de cristianos se tuvieron... Perdón, otra voz. ¿Por qué en Hechos capítulo 19 todas esas personas se tuvieron que bautizar de nuevo? ¿Se han puesto a analizar Hechos capítulo 19? Se tuvieron que bautizar muchas personas de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos se bautizaron con otro propósito. Aunque el procedimiento era el mismo procedimiento. Requisito muy similar. Pero era otro propósito. Los que fueron bautizados en Hechos capítulo 19, primeramente se bautizaron con un propósito distinto. Pero como el propósito del bautismo mandado por Jesús era otro, se tuvieron que bautizar de nuevo. ¿Por qué? Porque todo el plan de Dios tiene requisitos, propósito, procedimiento y propósito. ¿O usted va a bautizar una guagua? No se puede, no encaja a los requisitos. ¿O acaso va a bautizar, no me imagino yo, por los muertos? Existe el bautismo por muertos, no estoy inventando. Sí. Pero no cumple los requisitos. Porque un requisito para el bautismo es que haya agua. Y hasta donde yo tengo entendido, en el ADE no hay agua. Entonces, hermanos, cuando nosotros entramos a identificar que para cada mandamiento de Dios hay un procedimiento, un requisito y un propósito, y que cada uno debe estar avalado con un texto, vamos a llegar a la unidad. Mi hermano José comentaba algo muy cierto. Muchas personas leen la escritura y la interpretan distinto. Por eso. Hay tantos grupos. También hay un tema de conveniencia también. Y conveniencia. Hay mucha conveniencia en el cristianismo de hoy en día. Hay mucha. Hermana. Y el bautismo tiene que ser por inmersión. Claro. No Por eso ahí estamos hablando de requisitos. De requisitos. El requisito para que el bautismo sea correcto debe ser inmersión. Y la escritura lo dice. Si no, le das caso de Felipe y el etíope. Está más que claro. La palabra misma en la lengua nativa. La palabra significa inmersión. Entonces, hermanos, si nosotros queremos unirnos como congregación, nosotros hablar todos, como dice Efesios capítulo 4, una misma cosa, busquemos el texto. Claro, y hay muchos grupos que bautizan por inmersión, pero con otro propósito. No es válido lo que pasó en Hechos capítulo 19. Si bautizan con otro propósito, ese bautismo no es válido. Si no le ha hecho el 19, se tuvieron que bautizar de nuevo. ¿Cuánto montón era? Y entre ellos, ¿quién se tuvo que bautizar? Un judío elocuente, poderoso en la escritura. Entonces, hermano, ocurre eso. Entonces, ven, para terminar, ¿cuál es la tarea? La tarea ni siquiera tiene que sentarse, ir al computador, nada, es simplemente en su mente pensar en un mandamiento de Dios, cualquier mandamiento de Dios, y hay harto material, y desglosarlo así. ¿Cuál es los requisitos para ese mandamiento que usted tiene en su mente sea cumplido? ¿Cuál es el procedimiento para que ese mandamiento sea válido? ¿Y cuál es el propósito de cumplir ese mandamiento? Cualquier mandamiento que usted se le prenda en el corazón. Cualquier mandamiento. Diga cuál es el requisito, el procedimiento y el propósito. Y para terminar, ustedes saben que hay unos grupos religiosos que participan de la cena y hacen cualquier cosa.
Algunos cambian el jugo de la vid por agua, otros cambian literalmente el pan sin levadura por marraqueta, lo hacen una vez al año. Y fíjense, todos los mandamientos de Dios se centran en lo mismo. Tiene requisito, procedimiento y propósito. Fíjense que es tan chistoso, hay un grupo religioso que cuando participan de la cena, como nadie es digno, pasan el plato uno por uno. Sí, ¿verdad? sí, los testigos de Jehová, yo fui testigo de Jehová muchos años. Solamente los 144.000 son aptos para participar de la Así cena. se reúne una vez Sí, al año, pues, parece se ser reúnen normal. una vez al año para hacer la cena, y pasan el pan, y lo pasan para el otro, y para el otro, y nadie prueba porque no son aptos. Se reúnen una vez al año para eso y no lo hacen. Ah, no. Entonces, para que vean, hermano, y así podemos hablar una semana, y todos los mandamientos de Dios tienen requisito, procedimiento y propósito. Si algo está alterado, no es válido, no vale, no sirve. Usted puede estudiar la escritura 10 horas al día, pero si no es para adorar a Dios, para edificarse lo que hemos conversado, no sirve. Y ahí es cuando la escritura dice que se hace vano. Hermano, Nosotros fuimos mal bautizados en la iglesia bíblica bautista. Para poder crecer tenemos que diezmar. Si no diezmamos, no voy a bautizar. Entonces cuando llegué a esta iglesia, me bautizaron de nuevo. ya. Y ahí ocurre esto, un propósito distinto. Si uno no cumple un mandamiento de Dios con el propósito que Dios dice, no es válido, no sirve. Si uno no cumple el mandamiento de Dios con el procedimiento que Dios dice, no sirve. Igual acá. Si uno no cumple el mandamiento de Dios con los requisitos que Dios dice, no sirve. Por eso que vemos en Mateo capítulo 7, montonera de gente, pero es que yo lo hice. Ahí falló, algo de eso. Hermanos, terminemos una oración. Hermano Abraham, por favor.